¿Cómo pudo un hombre que nació siglos después escribir con detalles exactos sobre conversaciones que ocurrieron, música, antes de que él existiera? Esa es la pregunta que incomoda a estudiosos, historiadores y escépticos por generaciones. Y es la pregunta que vamos a responder hoy con calma, con pruebas y con el corazón abierto a la palabra de Dios. Moisés nunca estuvo en el jardín del Edén. Música. Moisés nunca vio a Dios formar al hombre con sus propias manos. Nunca oyó a la serpiente susurrarle a Eva. Nunca sintió el viento sobre las aguas del diluvio. Y, sin embargo, escribió todo eso con una riqueza de música, detalles que impresiona hasta hoy. Describió el dolor de una mujer estéril. Registró el llanto escondido de un hombre que reencontraba a los hermanos que lo habían traicionado. Narró, palabra por palabra, una conversación que sucedió bajo un roble, música, entre Dios y un hombre llamado Abraham, sin ningún otro testigo, música, humano cerca. Para un lector apresurado, eso parece imposible. Para un crítico, eso parece ficción, música. Pero para quien está dispuesto a investigar con seriedad, esa aparente imposibilidad, música, esconde una de las pruebas más elegantes de la confiabilidad de las Escrituras. Y es exactamente esa, música, investigación la que vamos a hacer juntos ahora. Te voy a mostrar 3 explicaciones sustentadas por teología sólida, por lingüística, música, por arqueología real. Y prometo que la tercera es la que menos gente conoce y es la que va a cambiar la forma en que leas el libro del Génesis por el resto de tu vida. Quédate hasta el final, porque en medio de este recorrido también voy a responder a una pregunta que a los críticos les encanta hacer sobre quién realmente, música, escribió ese libro. Aquí en Secreto Profético no tenemos miedo a las preguntas difíciles. Comencemos. Antes de llegar a las respuestas, es importante que sientas el tamaño real de ese abismo de tiempo, porque sólo así vas a entender la grandeza de lo que estamos a punto, música, de descubrir. Cuando Moisés comienza a escribir la frase en el principio, está mirando hacia un pasado de miles de años, un pasado que él mismo no vivió. El diluvio de Noé. Para Moisés, música ya era un recuerdo antiquísimo, casi una leyenda distante. Abraham había caminado sobre la tierra cientos de años antes de que Moisés naciera. José, el gobernador que salvó, música, a Egipto del hambre, ya era un nombre grabado en una momia olvidada durante generaciones enteras. Y a pesar de esa distancia enorme, lo que Moisés produjo, música, no es un resumen vago, lleno de generalidades, como suelen ser los mitos populares transmitidos de boca en boca, sin ningún cuidado. El libro del Génesis tiene, música, 50 capítulos y más de 1500 versículos de una precisión que impresiona a cualquier investigador serio. En el capítulo, música, 6. Moisés registra las medidas exactas del arca de Noé. 300 codos de largo, 50 codos de ancho. Una ingeniería naval detallada, con proporciones que los ingenieros navales modernos reconocen como notablemente estables para la flotación. Música. En el capítulo 2 cita el río Pisón y afirma que en la tierra de Havilá había oro, había bedelio, música, y había piedra de ónice, una descripción geológica específica del tipo que nadie inventaría porque sí. Porque un detalle falso en esa época sería fácilmente desmentido, música, por cualquier viajero o comerciante que conociera la región. Más aún, el Génesis registra lo más difícil de inventar: el interior del corazón humano, el dolor silencioso de Raquel, que sufría por no poder, música, tener hijos. El llanto contenido de José frente a los hermanos que un día lo vendieron como esclavo. Y, más sorprendente todavía, una conversación privada, sin ningún testigo humano, entre Dios y Abraham, bajo el roble de Mamre. ¿De dónde sacó Moisés esa información? Esta pregunta tiene 3 respuestas, música, serias, y vamos a explorar cada una con cuidado. La primera explicación, sostenida por milenios de tradición judeocristiana, es la más música directa. Dios le reveló todo eso personalmente a Moisés. Pero para entender esa respuesta con profundidad, música, hay que entender el nivel de esa revelación, porque no era común, ni siquiera para los estándares de los profetas del Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo, música, 12, el propio Dios hace una distinción impresionante. Dice que con los demás profetas suele hablar por visiones, música, por sueños, en lenguaje simbólico y enigmático. Pero con Moisés, el texto dice que Dios hablaba boca a boca, claramente, sin enigmas. Y en otro momento, en el libro de Éxodo, capítulo 33, el texto va aún más lejos y usa una expresión rara. Dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre le habla a su amigo. Nota la intensidad, música, de esa afirmación. Moisés tenía,
Según el propio texto bíblico, un acceso directo y continuo a la presencia, música, de Dios, algo que ningún otro personaje del Antiguo Testamento recibió con esa música, misma constancia. Y si Dios fue capaz de mostrarle a Moisés en el monte el diseño minucioso del tabernáculo, con cada gancho, cada cortina, cada medida exacta del mueble sagrado, ¿por qué sería imposible que ese mismo Dios le revelara a Moisés, en visión, el panorama completo, música, de la creación del mundo? Aquí cabe un detalle lingüístico fascinante que pocos estudiosos comentan: música fuera de los círculos académicos. En el primer versículo de la Biblia, la palabra hebrea usada para creó es bará, y esa palabra tiene una característica única. En todo el Antiguo Testamento hebreo, bará se usa exclusivamente música, con Dios como sujeto de la acción. Nunca, en ningún otro pasaje, se describe a un ser humano, música, realizando bará. Es un detalle sutil, pero extremadamente difícil de sostener por un falsificador a lo largo de un texto tan extenso, porque exigiría un cuidado gramatical consistente de principio a fin del libro. Además, la estructura repetida y fue la tarde y la mañana refleja exactamente el calendario hebreo, donde el día comienza, música, al atardecer, y no la estructura de otros mitos de la creación del antiguo Oriente Medio, música, como el Enuma Elis babilónico. Esto sugiere que el relato del Génesis no fue copiado ni adaptado de mitologías vecinas, sino que nació, música, de dentro de una tradición genuinamente propia del pueblo hebreo, centrada en un solo Dios, sin los múltiples, música, dioses en conflicto que aparecen en los mitos de la región. Música. Vale la pena hacer aquí una pausa honesta sobre otra cuestión que los estudiosos discuten. Música. ¿Cuándo exactamente vivió Moisés? Existen dos corrientes respetables: música, dentro de la propia erudición bíblica conservadora. Una de ellas, llamada de la fecha, música, temprana, sitúa el Éxodo alrededor del año 1446, música, antes de Cristo, con base en una lectura literal del libro de Primero de Reyes, que menciona un intervalo de 480 años entre el Éxodo y la construcción del Templo de Salomón. La otra corriente, llamada de la fecha tardía, sitúa el Éxodo en el siglo XIII, música, antes de Cristo, durante el reinado del faraón Ramsés II, apoyándose en evidencias arqueológicas sobre ciudades mencionadas, música, en el texto bíblico. No vamos a fingir que esta es una cuestión cerrada, porque la honestidad, música, intelectual es parte del compromiso de este canal contigo. Lo que importa para la pregunta que estamos respondiendo, música, hoy es que, en cualquiera de las dos fechas, el desafío permanece, música, el mismo. Moisés vivió muchos siglos después de los eventos que narra en el Génesis, y aún así, música, escribió con una precisión que exige explicación. Y aquí entra la segunda respuesta, la parte que la mayoría de las personas desconoce por completo, la lógica matemática de las genealogías bíblicas. Solemos pasar rápidamente las listas de música, nombres que aparecen en el Génesis, tratándolas como partes aburridas del música, texto, pero esas listas esconden algo precioso. Revelan la cadena de transmisión, música, de la historia de persona a persona hasta llegar a manos de Moisés. Si haces las cuentas, música, con cuidado, usando los propios números que ofrece el texto hebreo, vas a notar algo sorprendente. La memoria de la creación y de los primeros patriarcas, música, no necesitó pasar por cientos de generaciones desconectadas hasta llegar a Moisés. Viajó a través de apenas 5 eslabones principales de convivencia directa. Matusalén, el hombre más longevo mencionado en las Escrituras. Música, vivió, según el cálculo tradicional del texto masorético, más de 200 años al mismo tiempo que Adán todavía estaba vivo. Eso significa que Matusalén pudo oír de boca, música, del propio primer hombre o de personas que convivieron directamente con él, relatos del Edén, música, tal como sucedieron. Música. Después, Sem, uno de los hijos de Noé, convivió durante muchas décadas con Matusalén antes del diluvio. Según la cronología tradicional, vivió aún bastante tiempo después de la muerte de Abraham. Sem fue literalmente, música, el puente vivo entre el mundo anterior al diluvio y el mundo de los patriarcas. Por eso una antigua, música, tradición judía llega a identificar a Sem con la figura misteriosa de Melquisedec, el sacerdote rey que Abraham encuentra en Génesis 14. Música, aunque esa identificación sea una tradición rabínica y no una afirmación directa, música, del texto bíblico. A partir de Sem, la tradición pasó a Abraham, quien la transmitió a su nieto Jacob. Jacob, a su vez, tuvo un nieto llamado Coud, que vivió la transición de la familia hacia Egipto y que se convirtió en abuelo de Moisés. Y el eslabón final fue Amram,
padre de Moisés, el hombre que crió al niño en las tradiciones ancestrales de la familia antes incluso, música, de que fuera llevado, aún de niño, al palacio egipcio. Piénsalo con calma. Solo 5 personas separan a Adán de Moisés en la cadena de transmisión oral directa. Eso no es una leyenda perdida a lo largo de milenios de repetición, música descuidada. Es la memoria de un bisabuelo transmitida con cuidado a un bisnieto dentro de una misma estructura familiar. Es importante mencionar, con honestidad, que existe una variante textual relevante aquí. La traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuaginta, presenta números un poco diferentes en esas, música, genealogías de Génesis 5 y 11, lo que cambia ligeramente las fechas, música, de superposición entre esas figuras. Los estudiosos aún debaten qué conjunto de números refleja el texto original más antiguo. Pero nótese bien, incluso con esa diferencia, el principio central sigue absolutamente en pie en ambas tradiciones manuscritas, porque en ninguna de ellas la cadena de transmisión, música, pasa por un puñado de generaciones directamente conectadas. Y esa forma de preservar la historia no era un accidente cultural. En el mundo antiguo del Oriente Medio, música, existía un concepto llamado zikaron, que podemos traducir como memorial activo. No se trataba solo de contar una historia como entretenimiento. Se trataba de revivirla ritualmente, repetirla, música, palabra por palabra, transmitirla con la misma seriedad con la que se transmite música, un título de propiedad de tierra o un contrato familiar. Estudios modernos sobre culturas orales, música del Oriente Medio, como los del estudioso bíblico Kenneth Bailey, que vivió décadas entre comunidades de tradición oral en el Líbano, música, en Egipto, muestran que sociedades de ese tipo desarrollan mecanismos comunitarios extremadamente rigurosos de control, música, de precisión, muy diferentes del juego del teléfono descompuesto que solemos imaginar. Un anciano que alterara los detalles de una historia sagrada, música, sería corregido públicamente por la propia comunidad que conocía la narración, música, de memoria. Y durante los 400 años de esclavitud en Egipto, el faraón pudo quitarles a los hebreos la libertad, el confort e incluso la dignidad, pero nunca logró arrancarles sus historias. Esos recuerdos eran el único tesoro verdaderamente inalienable que la familia de Jacob llevaba consigo, generación tras generación, dentro de las casas de barro de Egipto. Aquí cabe un dato arqueológico que refuerza aún más este cuadro. Hallazgos como las tablillas, música, de Ebla, en Siria, y las tablillas de Nuzi, en Mesopotamia, ambos datados del segundo milenio antes de música, Cristo, revelaron contratos familiares, prácticas de adopción y costumbres de herencia extraordinariamente parecidos a los que aparecen en las historias de los patriarcas en Génesis. Eso no prueba, por sí solo, cada detalle del texto bíblico, pero muestra algo importante. Las costumbres descritas en Génesis, música, son auténticamente antiguas, coherentes con el mundo real del segundo milenio, música, antes de Cristo, y no invenciones tardías de escritores que desconocían aquella época, como algunos críticos del siglo XIX llegaron a sugerir. Vamos ahora a la tercera respuesta, que es, sin duda, el descubrimiento más fascinante sobre la composición del libro del Génesis, y el que menos personas conocen fuera de los círculos de estudios bíblicos más profundos. Música. En 1936, un investigador llamado P.J. Wiseman, que también era coronel de la Fuerza Aérea Británica, música, y estudioso aficionado de la asiriología, notó algo intrigante al comparar el texto del Génesis con tablillas de arcilla encontradas en Mesopotamia. Esas tablillas, música, antiguas solían terminar con una especie de firma formal, música, llamada colofón, que generalmente decía algo como «este es el registro de tal, música, persona», marcando el final de un documento y muchas veces el inicio de otro, escrito, música, por un descendiente o por un escriba posterior. Y lo que Wiseman notó fue que el libro del Génesis, música, está estructurado exactamente de esa manera. 11 veces a lo largo del texto encontramos la música, expresión hebrea. Estas son las generaciones de Toledot, marcando divisiones claras dentro de la narración. Las generaciones de los cielos y de la tierra, las generaciones de Adán, las generaciones de Noé, las generaciones de los hijos de Noé, las generaciones de música, Sem, las generaciones de Taré, las generaciones de Ismael, las generaciones de Isaac, las generaciones de Esaú y las generaciones de Jacob. Esta estructura repetida sugiere fuertemente que Moisés música, estaba creando esas historias desde cero en su imaginación, en medio del desierto. Muy probablemente estaba organizando y compilando registros escritos, transmitidos y preservados dentro de la propia familia de los patriarcas,
cada uno firmado y sellado, como ya era costumbre en las culturas letradas de la época. Y aquí es importante recordar quién era realmente Moisés antes de convertirse en el líder de Israel. No era un pastor de ovejas analfabeto. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, afirma que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, lo que significa que recibió, dentro del propio palacio del faraón, una de las educaciones más sofisticadas del música, mundo antiguo, incluyendo entrenamiento formal en escritura, archivo y administración de documentos. Es extremadamente plausible, e incluso esperable, que un hombre con esa formación, al heredar registros familiares antiguos traídos de generación en generación, desde Mesopotamia, música, hasta Egipto, supiera exactamente cómo organizarlos, música, editarlos bajo orientación divina y unirlos en un solo volumen coherente. Vale la pena reforzar aquí otro dato arqueológico relevante. Ya se sabe hoy, a través de inscripciones encontradas en Serabit, música, el Kadim, en el Sinaí, conocidas como inscripciones protosinaíticas, que ya existían formas primitivas de escritura alfabética entre pueblos semitas en la región de Egipto y del Sinaí, mucho antes de la época tradicionalmente atribuida, música, a Moisés. Esto derriba un argumento antiguo, hoy ya abandonado incluso por críticos seculares más actualizados, según el cual la escritura alfabética simplemente no existía en ese periodo, por lo tanto, música, Moisés jamás podría haber escrito nada. La evidencia arqueológica moderna muestra exactamente lo contrario. La tecnología, música, de la escritura, en forma alfabética simple, ya estaba plenamente disponible. Hay todavía otro tipo de evidencia que merece nuestra atención, música, y que los estudiosos llaman huellas dactilares de testigo ocular. Son detalles tan específicos, tan concretos, que difícilmente alguien los inventaría siglos después, sin acceso a registros música, antiguos y muy precisos. Un ejemplo maravilloso está en Génesis 23, cuando Abraham negocia la compra de una cueva llamada Macpela para sepultar a su esposa Sara. El texto no solo dice que Abraham, música, compró un terreno, registra el nombre exacto del vendedor, Efrón el Eteo, música, registra la plaza, música, pública donde ocurrió la negociación, delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, registra el valor exacto pagado, 400 siclos de plata, moneda corriente entre los música, comerciantes de la época, y registra incluso el gesto de cortesía diplomática de Efrón, que primero ofrece el terreno gratis antes de aceptar el pago. Formal. Estudios de música, arqueología jurídica compararon este tipo de negociación con contratos hititas reales encontrados en tablillas de Anatolia. Música, y la semejanza de formato es impresionante. Un escritor tardío, que viviera cientos de años después, música, difícilmente reproduciría con tanta fidelidad una costumbre jurídica tan específica y tan música localizada en el tiempo. Otro ejemplo importante viene de la propia ciudad de origen de Abraham. Las excavaciones lideradas por el arqueólogo británico música Leonard Guley en la antigua ciudad de Ur, en Mesopotamia, revelaron a principios del siglo XX una vida urbana sofisticada, con sistema de escritura, comercio internacional, arquitectura de varios pisos y vida religiosa organizada, justo en la época atribuida a los patriarcas. Esto contradice la antigua suposición común entre escépticos del siglo XIX de que Abraham habría sido apenas un nómada primitivo, venido de un mundo sin cultura, música ni organización. El Abraham del texto bíblico, que sale de una ciudad estructurada para vivir como peregrino en tiendas, cobra sentido histórico precisamente porque Ur era, de hecho, un centro urbano avanzado. Música. Y ya que estamos hablando del diluvio, vale mencionar algo relevante para nuestra discusión, música, sobre el origen de los registros del Génesis. Otras culturas del antiguo Oriente Medio también conservan relatos de un gran diluvio, como la epopeya de Gilgamesh y el texto conocido como Atrasis, ambos de origen mesopotámico. La existencia de esos relatos paralelos no debilita la narración bíblica, al contrario, refuerza la idea de que un evento catastrófico y memorable realmente marcó la memoria colectiva de los pueblos de aquella región, siendo recordado de formas diferentes por distintas culturas. La diferencia marcante está, música, en el contenido teológico. Mientras los relatos mesopotámicos describen música, dioses caprichosos peleando entre sí destruyendo a la humanidad por puro fastidio con el ruido de los hombres. Música, el relato del Génesis presenta a un Dios justo que juzga la maldad humana con un propósito moral claro, y que preserva a Noé por causa de su rectitud, no por suerte o favoritismo aleatorio. Esto sugiere que el Génesis no copió ingenuamente las tradiciones vecinas,
sino que preservó con integridad teológica propia la memoria histórica de un evento real, filtrada por la revelación, música que Dios les dio a los patriarcas. Así, Moisés habría funcionado como un verdadero archivista bajo inspiración, música divina, uniendo la ciencia documental de su época con la revelación espiritual que recibía en el desierto. Tomó, por así decirlo, el registro escrito de la propia música, humanidad y lo organizó bajo la dirección del Espíritu de Dios, en el formato que hoy conocemos como el libro del Génesis. Música. Necesitamos, con honestidad, comentar también una teoría académica que surgió en el siglo XIX y que todavía hoy se discute entre estudiosos, la llamada hipótesis documentaria, música, también conocida por la sigla YEP. Según esa teoría, música, propuesta principalmente por el estudioso alemán Julius Wellhausen, el Pentateuco no habría sido escrito por Moisés, sino que sería una costura tardía de 4 fuentes diferentes, música, escritas siglos después, identificadas justamente por el uso variado de los nombres de Dios en el texto hebreo, como Elohim y Yahvé. Es importante decir con claridad que esa teoría todavía es adoptada por una parte significativa de la academia bíblica secular hasta el día de hoy. Y sería deshonesto de nuestra parte fingir que fue definitivamente refutada o enterrada por algún música descubrimiento único. Lo que existe en realidad es un debate académico, música, continuo y serio, en el que estudiosos conservadores presentan argumentos consistentes, música, contra esa hipótesis. Uno de esos argumentos es justamente el que vimos hace poco. El uso de nombres diferentes para Dios era una técnica literaria común en todo el antiguo Oriente Medio, usada para destacar música, atributos distintos de la divinidad y no necesariamente evidencia de autores diferentes. Elohim tiende a aparecer en contextos que destacan el poder creador, música y trascendente de Dios, mientras que Yahvé, el nombre personal de la alianza, aparece en contextos más relacionales, de intimidad, música, de compromiso con el pueblo. Otro argumento importante viene de la arqueología del siglo XX, que encontró en textos del segundo milenio antes de Cristo, en el Oriente, música, medio, el mismo estilo literario de repetición, paralelismo y estructura de colofones que Wiseman identificó en el Génesis. Algo que sería extraño encontrar en un texto supuestamente cosido 1000 años después, en la época de los escritores tardíos propuestos por la música hipótesis documentaria. Los manuscritos del Mar Muerto, por su parte, aunque música no hayan resuelto ese debate académico específico sobre la autoría, aportaron una contribución, música, diferente e igualmente valiosa. Confirmaron con una precisión impresionante que el texto hebreo, música, del Antiguo Testamento fue transmitido con extraordinaria fidelidad a lo largo de más de 1000 años, sin las corrupciones y alteraciones, música, que muchos escépticos del siglo XIX imaginaban que debían existir. Es decir, sea cual sea la posición que alguien adopte, música, sobre la autoría final del Génesis, la confiabilidad de la transmisión del texto que tenemos hoy está sólidamente establecida por la evidencia manuscrita. Existe un detalle literario fascinante observado por estudiosos judíos de la Biblia, que refuerza aún más esa conexión entre la creación y la experiencia personal, música, de Moisés en el desierto. Las instrucciones que Dios le da a Moisés para música, la construcción del tabernáculo, en el libro de Éxodo, están organizadas en 7 discursos divinos distintos, exactamente como la creación en el Génesis. Música está organizada en 7 días. Y al final de la construcción del tabernáculo, el texto de Éxodo usa una expresión casi idéntica a la usada al final de la creación en el Génesis. Así como Dios vio todo, música, lo que había hecho, y aquí que era muy bueno, Moisés también ve toda la obra del tabernáculo concluida, música, y la bendice, reconociendo que estaba hecha conforme el Señor había ordenado. Ese paralelo no es coincidencia de traductor ni azar de estilo. Sugiere que el propio Moisés, al escribir sobre la creación del mundo, estaba, en cierta forma, reviviendo a pequeña escala aquello que él, música, mismo vivía dentro de la tienda de reunión. La experiencia de recibir un proyecto divino perfecto, música, y verlo materializarse ante sus propios ojos. Si Moisés atestiguó, música, en su propia vida esa dinámica de oír la palabra de Dios y verla transformarse en realidad concreta, se vuelve aún, música, más comprensible pudiera escribir con autoridad y convicción sobre esa misma dinámica ocurriendo en el origen de todas las cosas, aun sin, música, haber estado físicamente presente en aquel primer momento. Muchos ven los 40 años que Israel pasó en el desierto solo, música, como un tiempo de castigo, una punición por la desconfianza del pueblo ante la tierra prometida. Pero para Moisés, aquel periodo fue también el más productivo de toda su vida. En el silencio del Sinaí,
Lejos de las distracciones y del ajetreo del palacio egipcio donde había crecido, Moisés escribió lo que hoy conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros, libros de la Biblia. Dentro de la tienda del tabernáculo, ante el arca de la alianza, el texto bíblico describe que Moisés recibía repetidamente la confirmación de cada detalle que registraba. Fue allí, en aquel espacio sagrado, donde la historia y la revelación se fundieron en una sola obra. Tenía en sus manos los registros antiguos traídos por la familia desde Mesopotamia hasta Egipto. Cargaba los recuerdos que había oído, siendo un niño, de la boca de su propio padre, Amram. Y tenía, según el testimonio bíblico, la voz de Dios confirmando cada detalle sobre el diluvio, sobre la torre de Babel, sobre la creación del primer hombre y de la primera mujer. Y llegamos ahora al corazón de todo lo que hemos conversado hasta aquí. Porque vale la pena que entiendas cómo escribió Moisés este libro, porque si el Génesis fuera solo un mito tardío, inventado por escribas distantes siglos después de los hechos, tu fe perdería el suelo en el que se apoya. Si la creación es solo una metáfora bonita, inventada sin ningún respaldo histórico, entonces la promesa de redención que nace justo allí, todavía en el capítulo 3 del Génesis, también perdería fuerza. Pero cuando entiendes que ese libro es fruto de registros históricos cuidadosamente preservados, unidos a la revelación directa de Dios a un hombre preparado durante toda una vida para esa tarea, todo, cambia de peso. La historia de Noé deja de ser solo un cuento para niños en libros ilustrados y se convierte en un llamado serio a la obediencia, aun cuando el mundo alrededor no entienda tus caminos. La historia de Abraham deja de ser una leyenda distante y se convierte en un mapa real para los momentos en que Dios te pide soltar de tus propias manos aquello que más aprecias en el corazón. La historia de José deja de ser solo una narración emocionante y se convierte en la prueba viva de que Dios no desperdicia tu sufrimiento, aun cuando parezca demasiado largo para soportarlo. Como el propio José, dijo, muchos años después de ser vendido por sus hermanos, en Génesis 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, para bien». Y hay todavía otras historias que cobran nuevo peso cuando entendemos esa cadena de preservación cuidadosa. Piensa en Isaac, acostado sobre el altar en el monte Moria, confiando en el Padre, aún sin entender el plan completo de Dios. Piensa en Sara, riéndose de incredulidad ante la promesa de un hijo en la vejez, y luego llorando de gratitud al sostener a Isaac en los brazos. Ninguna de esas escenas fue inventada por un escritor distante que nunca conoció a esas personas. Fueron historias vividas, sentidas, contadas alrededor del fuego, transmitidas con reverencia de padre a hijo, hasta llegar intactas en su esencia, a las manos de Moisés en el desierto. Y piensa también en la Torre de Babel, aquel episodio, breve, pero cargado de significado, en el que la humanidad, intenta construir con sus propias manos un camino hasta el cielo, buscando hacerse un nombre para sí misma, lejos de la dependencia de Dios. Cuando entiendes que ese relato no es una fábula moral genérica, sino parte de una cadena real de memoria histórica, deja de sonar como una advertencia distante y pasa a sonar como un espejo. Cada vez que intentamos construir seguridad, identidad o significado solo con nuestras propias fuerzas, sin depender de Dios, estamos repitiendo a menor escala el mismo error de aquella antigua llanura de Sinar. Y piensa en Jacob, el hombre que pasó toda su vida luchando, primero con el hermano, después con el suegro, y finalmente, en una noche solitaria a la orilla de un río, luchando con el propio Dios, hasta recibir un nuevo nombre y una bendición, que llevaría consigo el resto de su vida. La historia de Jacob deja de ser solo un relato de conflictos familiares antiguos y se convierte en una invitación a que tú también lleves tus luchas más difíciles directamente a la presencia de Dios, en vez de enfrentarlas, solo en la oscuridad de tu propia fuerza. El propio Jesucristo confirmó, públicamente la autoridad y la autenticidad de los escritos de Moisés. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46, Jesús dijo a sus oyentes, «Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, escribió él». Esa es una afirmación extraordinaria. El propio Hijo de Dios, que estuvo presente en la creación, que presenció, personalmente cada uno de los eventos que Moisés narró sin haber estado allí, validó la obra de Moisés como testimonio confiable e inspirado. Moisés pudo escribir el libro del Génesis sin haber estado presente en la creación, porque Dios no exige que una persona haya vivido un evento para convertirse en un testigo fiel de él.
Lo que Dios exige es que esa persona esté disponible, preparada y, música, dispuesta a recibir, guardar y transmitir la verdad con integridad. La misma providencia divina que sacó al bebé Moisés de las aguas del río Nilo y lo colocó dentro, música, del propio palacio que debía haberlo matado, para que allí recibiera la mejor educación del mundo, música, antiguo, fue la misma providencia que, décadas después, lo llevó al desierto para oír la voz de Dios cara, música, a cara, junto a una zarza que ardía sin consumirse. Cada etapa de la vida de Moisés, desde la cesta de juncos, música, hasta la cima del monte Sinaí, fue una preparación cuidadosa y silenciosa para que, siglos más tarde, tú pudieras sostener, música, este libro en tus manos, o escuchar estas palabras siendo narradas ahora. Música, exactamente como está sucediendo en este momento. Y hay una última reflexión que me gustaría dejarte antes de terminar. Si el libro del Génesis, escrito hace más de 3000 años sobre eventos aún más antiguos, resistió ese nivel de música, investigación histórica, lingüística y arqueológica, y sigue en pie, firme, coherente, música y confiable, entonces tal vez sea hora de que mires con los mismos ojos las promesas que aún no se han cumplido en las Escrituras. Música. El mismo Dios que preservó con tanto cuidado los registros del pasado a través de generaciones. Música, de tablillas, de memorias familiares y de un hombre preparado toda una vida para esa tarea, es el mismo Dios que promete cuidar con igual música, esmera el futuro que ya reveló en las profecías bíblicas. La fidelidad de Dios en el pasado no es solo un dato histórico interesante. Es una garantía viva para el presente y para el futuro de quien confía en Él. Si Él fue fiel a preservar cada detalle de la historia de Noé, de Abraham y de José, ¿por qué dudaríamos de que será igualmente fiel, música, en cumplir todo lo que aún ha prometido? Si este recorrido por las arenas del desierto, por los registros antiguos de las familias patriarcales y por la fidelidad de la transmisión de la palabra de Dios, música, fortaleció, aunque sea un poco, tu confianza en las Escrituras, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también, música, necesita escuchar que la Biblia no es un libro de leyendas sueltas, sino un testimonio cuidadosamente preservado, protegido a través de los siglos por la propia música, mano de Dios. El conocimiento bíblico profundo es exactamente lo que nos protege de ser llevados de un lado a otro por cualquier viento de doctrina, por cualquier teoría de moda que surja. Música, cuestionando aquello que ya fue sólidamente establecido. Aquí el secreto profético, y este fue un viaje más por las profundidades de la palabra de Dios. Sigue sumergiéndote en las Escrituras con seriedad, con honestidad y con fe, porque los secretos de Dios son revelados a aquellos que verdaderamente los buscan de corazón. Hasta el próximo video.